Hola, mi nombre es Esteban del Razo de Develop.net. Bienvenidos al primer video tutorial de Visual Basic 2010. Este video tutorial es traído a ustedes por Develop Tuts, donde encontrarán video tutoriales de Flash, Photoshop, C++, PHP y Hacking. No olviden suscribirse y si les gusta, manita arriba. El tema que vamos a tocar son primeros pasos y primer programa. Visual Basic 2010 es un paquete contenido en el software de Visual Studio 2010, el cual es una herramienta que permite crear software más rápidamente. Los lenguajes que maneja Visual Studio 2010 son Visual Basic, Visual C, Visual C++ y F. Los requerimientos del sistema son Windows XP con Service Pack 3 o Windows Vista con Service Pack 2 o Windows 7 cualquier edición, Server 2003 Service Pack 2 o Server 2008 Service Pack 2. Velocidad de procesador de 1.6 GHz como mínimo, 1 GB en RAM, 3 GB en espacio en disco duro y DirectX 9. Resolución de 1024 x 768 como mínimo. Vamos a crear nuestro primer programa. Para ello le vamos a dar clic en inicio, Microsoft Visual Studio 2010, clic en el menú archivo, nuevo proyecto, aplicación de Windows Forms, aceptar. Nos va a mostrar nuestro formulario de diseño. A nuestra izquierda nos aparece nuestro cuadro de herramientas, el cual nos muestra todos los controles comunes y los no comunes que podemos encontrar. Y a nuestra izquierda vamos a encontrar el explorador de soluciones y sus propiedades. Vamos a necesitar anexarle a nuestro formulario botones y etiquetas. Para ello lo vamos a encontrar en la pestaña Controles Comunes, botón, arrastramos. Por default crea el nombre de botón 1. Por el momento solo le vamos a modificar la propiedad texto y le vamos a poner hola mundo. Vamos a modificarle también el tamaño de la letra con la propiedad font. Size lo modificamos a tamaño 16. Lo hacemos más grande para que nos muestre completo nuestro texto. Si nos equivocamos podemos corregir rápidamente. Vamos a arrastrar nuestro comando label y solo le vamos a modificar la propiedad font de tamaño 16. Le vamos a dar doble clic y nuestro botón crea eventos, y estos son nuestros tipos de eventos que tenemos. En este caso el que creo es el evento click, que es al darle clic va a ejecutar una acción y la acción va a ser modificar el texto que tiene por default por el texto hola mundo. Así es que hacemos referencia al control label. En su propiedad texto va a ser modificada por hola mundo. Nos vamos a diseño y nos vamos a ejecutar con iniciar depuración o tecla F5. Le damos clic y efectivamente ha cambiado nuestro texto. Vamos a cerrarla y le vamos a agregar un botón más que se llame cerrar.
hacemos lo mismo y le vamos a poner, vamos a afectar su propiedad texto, le vamos a poner cerrar y le vamos a cambiar el tamaño a 16. Ahí está. Lo ajustamos para que nos muestre nuestro texto y le vamos a dar doble clic y le vamos a poner el comando close para que cierre nuestra aplicación. Vamos a ejecutarlo. Vamos a darle clic en Hola Mundo. Efectivamente ha modificado el texto y le vamos a dar clic en cerrar y efectivamente ha cerrado nuestra aplicación. Vamos a darle clic en el menú generar y le vamos a dar generar Windows aplicación. Esto con el propósito de que nos genere nuestros ejecutables. Vamos a darle cerrar, vamos a guardar y le vamos a guardar con el nombre video tutorial, archivo, guardar todo con el nombre video tutorial 1. Vamos a darle guardar, cerramos nuestra aplicación y vamos a buscar nuestro ejecutable. Vamos a inicio, documentos, Visual Studio 2010, proyectos, video tutorial 1, carpeta bin y carpeta debug. Ahí encontramos nuestra aplicación .exe o nuestro ejecutable. Le damos doble clic y verificamos que efectivamente nuestra aplicación esté correcta. Bien, hasta aquí termina nuestro video tutorial. Los espero en el próximo tip de Visual Basic 2010. No olviden suscribirse y si les gustó, manita arriba.